Bueno, saliendo un poquito de actualidad, me gustaría tocar un poco tu trayectoria como atleta, porque lo que te estaba comentando fuera de cámaras, hay un montonazo de gente que te ha conocido por la historia de Carlos y de M4U, ¿no? Que han cruzado sus caminos, que antes no te conocían, te empezaron a situar en el mapa el año pasado. Y bueno, a mí me gustaría contar esa historia de Carlos como atleta y lo primero que te quería preguntar es cómo empezaste CrossFit, cómo lo descubriste y si hiciste algún deporte antes. Vale, yo no hice ningún deporte antes. O sea, yo venía de mi época adolescente, yo jugaba a fútbol sala, pero jugaba de portero. Entonces, y antes un poco a fútbol, pero vamos, que nunca he tenido Una trayectoria claro, una deportiva, trayectoria un... deportiva, ni tampoco una disciplina tan grande como ahora. Quiero decir, en su día yo entrenaba un par de veces por semana, a lo sumo tres, y era fútbol, ya te digo. Entonces fue a partir de que yo estudié el grado medio, TCAF, y luego el superior. Pues en el grado medio ya me empecé a informar pues de qué era CrossFit, lo conocí y demás, y fue en 2017, finales de 2017, cuando empecé a hacer CrossFit. Entonces yo estaba estudiando, busqué un centro de prácticas y allí empecé. Empecé en Alcoy a entrenar. Tú eres de IBI, para que la gente que Sí, no lo yo soy sepa. de Ibi, Alicante. Entonces en ese momento estaba estudiando en O'Neill, trabajando en Ibi y haciendo las prácticas en Alcoy. Y luego ya me busqué un piso en Alcoy y ya empecé a pasarme 10 horas al día en el box para ir cogiendo ritmo. Sí, al final estabas La, haciendo las prácticas sí, también, la ¿no? mayoría de prácticas. A ver, al final el entrenamiento eran horas de práctica porque yo también conocía los movimientos. No teóricamente lo conocía, pero necesitaba también aprenderlos a ejecutarlos. Entonces estuve allí como 5 o 6 meses, me metía en las clases, un poco más. Luego pues conocí a un grupo de personas que estaban entrenando en Open y pues al cabo de esos 6 7 meses me uní con ellos. ¿Y cómo fue esa progresión, esa evolución de empezar a competir? Supongo que empezarías, ahora no lo contarás, pero supongo que empezarías por categorías más amateur, ¿no? Hasta poder llegar a hacer una programación y competir como atleta élite, ¿cómo fue esa evolución? A ver, tú necesitas primero muchas clases, escuchar bien a tus entrenadores, pasar un proceso que puede ser más largo o más corto, depende de la persona, trayectoria deportiva, se pueden dar un montón de casos, ¿vale? Yo considero que tardé un poco porque antes no tenía trayectoria deportiva, entonces tuve que construir un fitness desde cero, unas bases, hacer una sentadilla bien, un snatch bien. Eh, ¿Cuál era la pregunta? La pregunta Me era, lío. ¿cómo fue esa evolución de lo que me estabas diciendo, ¿no? De construir un fitness, de construir una base de movimiento, de empezar a, bueno, pues ser un atleta y cómo fue esa evolución de empezar a competir y coger esas bases a llegar a ser un deportista de élite, a ser un atleta que puede competir en categoría de élite y ya pues ponerte en manos de una programación y ya dedicarte ya de manera semiprofesional, ¿no? Pues a este deporte, ¿no? A competir en la máxima categoría. Lo ¿Cómo fue esa dicho, evolución? al final tienes que pasar muchas horas en las clases, no precipitarte, no ir a Open demasiado rápido, tienes mil cosas que aprender y cada día aprendes algo nuevo. Entonces ya con el tiempo tu cuerpo te va pidiendo un poco más. Entonces primero necesitas tener ganas y luego necesitas tener ese tiempo, porque ya para empezar a trabajar todo el contenido de CrossFit necesitas por lo menos 2 horas y media al día y va tirando a poco. Entonces ya conforme te vas desarrollando como atleta y necesitas pues echarle más horas a los gimnásticos, trabajarlos de manera concreta, no solo hacer el WOD y irte a casa, pues movilidad y demás. Esas demandas van apareciendo con el tiempo. Entonces, cada uno tiene que, pues lo dicho, primero tener las ganas y luego también tener el tiempo y querer utilizarlo en seguir mejorando como atleta. La pregunta sobre todo iba enfocada a cuándo de verdad tú sentiste o diste el clic de decir, quiero llegar a esto y me voy a poner en manos de alguien que me ayude
¿no? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en programación? Si fue en algún momento una competi puntual que, bueno, pues imagínate, no lo sé, porque no sé esa trayectoria amateur, ¿no? ¿Cómo la llevaste? Yo te conozco de un poquito más adelante, pero si fue una competi que de repente pues ganaste en una categoría más amateur, alguien se fijó en ti y dijo, te voy a empezar a llevar, o ¿cómo fue un poquito esa proyección? Vale, yo en 2018 llegué al box y vi que unos amigos estaban haciendo un clasificatorio. Yo no tenía ni idea de qué era, de que se hacían competiciones incluso, a nivel amateur. Entonces me invitaron a hacer el WOD. Eran 2 clasificatorios, hice el primero, me quitaron todas las reps del mundo y quedé como el 80 y pico. Entonces hice el segundo WOD, que se me daba bien, era cajón y peso muerto, y yo sabía que tenía que ganar ese WOD si quería entrar, y lo gané. Entonces pude ir a la competición, entraban 30 y entré el 29, 28. Y allí me sorprendió porque quedé segundo al final, era Scalet. ¿Qué competición fue? De Summer Battle. ¿De Summer Battle? Summer Battle, sí. Y en esa competición en Scalet ya quedaste segundo. Quedé segundo, sí. O sea, ahí al final, eso es lo que te decía, ¿no? Al final ahí ya empiezas a ver, tengo un feedback en un entorno de competición, aunque sea amateur, y he quedado segundo, ¿no? A lo mejor te da también fuerza para decir, Eso voy a seguir. Claro, me motivó muchísimo. Yo saqué ahí muchas conclusiones, vi que me gustaba muchísimo estar en la arena y simplemente seguí esforzándome más. Y luego me preocupaba por hacer las cosas mejor. Yo seguía la planificación del box. O sea, el dueño de lo que era antes CrossFit Alcoy, Diego, pues tenía una planificación y yo la seguía. Luego, en 2020, yo cambié de trabajo, entonces ya empecé a trabajar en un box, en IBI, y pasada la pandemia y demás, bueno, intrapandemia, contacté con Ismael Montalbán. Entonces ya a partir de ahí, del 2020, he estado con él. Hasta 2024, hasta ¿no? Hace, Ahora tocaremos 5 o 6 meses. Ese último cambio, ¿no? Que ha habido de programación, pero has estado con este entrenador, con Ismael, has estado 4 años. Sí, y digamos que él fue el que disparó mi potencial como deportista. Entonces, yo también soy muy disciplinado y eso lo aprendí a mí. Me gusta, me encanta estar entrenando en el box y mejorar cosas. Y ahora luego te comentaré una cosa que pasó en la Chapelqueta, ¿vale? Pero que a nivel personal ya. Entonces yo le debo a él eso, el dispararme como atleta, empezar a trabajar mejor, miles de consejos que me ha dado durante estos 3 años y medio. Y luego yo a él lo conocí en la Málaga Throwdown, en 2021 me parece. Que ya llevabas un año ya... Llevaba un añito con él. ¿Y qué pasó? Que sacaron una categoría élite. Entonces yo conseguí colarme en la categoría élite. Entonces ahí ya como que llamé su atención. ¿Era la primera competición que competías en esa categoría? No era, o sea, en RX ya había estado en una, pero en élite no. Entonces los watts los pude defender y hubo uno de gimnásticos que lo hice especialmente bien. Entonces a partir de ahí él me dijo, oye Carlos, voy a ir a Málaga, quiero verte, nos vamos a conocer y hablamos 4 cosas. Entonces ahí ya él me dijo que a partir de ese momento, pues por lo que había visto en Málaga, pues que me iba a llevar de una manera más individual. Porque tú al final estabas haciendo su planificación, pero bueno, como un usuario más. Claro, sí, sí, yo pagaba, lo puedo decir, 40 euros, él me subía el entreno, no había feedback, casi no había feedback, tú le preguntas y él te contesta, pero luego la atención a partir de esa competición subió bastante. Entonces ya se centraba mucho en mí, me preguntaba, me prestaba mucha más atención, me cuidaba más. Ahí es cuando de verdad pues tú empezaste a decir, quiero poder ser de los mejores de esta categoría, ¿no? Ya he visto lo que es tocar esta categoría, he visto que puedo defenderme y ahora voy a dar el salto a intentar llegar, ¿no? Entiendo que ahí fue un poquito el... Sí, ese cambio de chip. Claro. Un poco el querer mejorar. CrossFit es una disciplina que, tío, nunca paras de mejorar. O sea, no, es muy difícil encontrar un techo. Entonces a mí eso nunca ha sido problema porque me encanta entrenar y me lo paso bien en el box. Yo quiero destacar algo que es también, que me parece un valor fundamental de Carlos Ferrara como atleta, que es que
al final hay un montón de atletas que han llegado ahí, pero que sobre todo se nutren mucho de un grupo de entrenamiento que tú nunca has tenido, en realidad. O sea, sobre todo en esa última etapa donde pasas de ser un atleta, entre comillas, amateur a élite. Tú eres un tío que se da de hostias cada día contra el WOD que le toca, pero tú solo. O sea, tienes muchísimo mérito, y creo que tienes muchísimo mérito en ese sentido. Gracias. De poder sacar tu máximo nivel o tu máximo, o simplemente no tu máximo, porque hay un montón de gente que se piensa que todos los días hay que ir a fuego, ¿no? O hay que ir con el gancho, pero de sacar lo que te pide, en este caso Ismael te ha estado pidiendo durante 4 años, cada día, tus 2 horas, tu doble sesión, tus 3 horas, lo que toque, y creo que eso al final también es muy sacrificado, ¿no? Entonces, yo eso quería destacarlo, porque bueno, vemos otro tipo de atleta, otro tipo de ejemplos que son también tienen muchísimo mérito, pero atletas como pues toda la programación de DC que han estado ese tiempo en Zaragoza entrenando juntos, tenemos a Callum, que tiene a Hugo, que tiene a Tino, que tiene a su grupo de atletas, que son para nada que tengan menos mérito, pero creo que sí que es de destacar que tú lo hayas conseguido, lo estés consiguiendo tú solo, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Porque creo que no es fácil, ¿no? Al final... No es fácil. A ver, uno se acostumbra también. Pero sí que es verdad que, como todos, hay días que pues, te apetece menos y te cuesta más llegar al final del entreno, o no, por decirlo de alguna manera, no sufres igual, ¿no? Cuando eso dicen, el extra de competición, bueno, pues también el extra de entrenar con gente. Entonces, a veces hay partes del entreno que tú haces solo, y hay días que no te puede apetecer sufrir. A mí, yo es que soy un kamikaze. A mí me gusta sufrir, tío, entonces yo me estampo. Sí que es verdad que tengo esos días como todos, pero soy muy sufridor. Y yo sigo mucho las instrucciones del entrenador. Si pone, por ejemplo, RP9, esfuerzo 9 o esfuerzo 10, yo voy a la hostia. Y eres un tío que no, por lo general no se acomoda. O sea, no. es un hacedor. O sea, es un poco de... Intento sufrir. Correcto. No todo, porque al final pues tenemos la parte, la A, la B, la C, la D. No puedes dar el 100% en todas, te tienes que guardarte algo. Y al final uno sufre hasta donde... No, al final creo que también hay una demanda clara de muchos atletas de élite, que es también la intencionalidad de cada WOD, ¿no? De que el entrenador, por parte del entrenador, oye, pues este WOD tienes que ir a todo lo que dé. No, este WOD ves sobre un esfuerzo X, ¿no? Entonces al final... Hay piezas que tú tienes que hacer y ya está. Claro. O sea, hay piezas que tienes que dejarte la vida y hay piezas que tienes que hacer y a lo mejor son 20 minutos de carrera con no sé qué, no sé cuántos, pero lo tienes que hacer porque al final tú quieres acumular un volumen. Pero no tienes que sufrir a tope.